Saludos y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990.com. Quien les habla es el profesor Raúl Morris con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana y también nos pueden encontrar en las redes en Poesía PR. Ese es nuestro canal de YouTube, Poesía PR. Hoy tenemos un programa enfocado y una secuela de uno que tuvimos la semana pasada, precisamente sobre algo que se llama Q. Q. En el caso de los que hablan español, el Q. Y no estoy hablando del qué, ese es el mismo. Usando la Q de qué o de queso. Hemos estado hablando de ese tema y también hemos estado tocando el tema de la educación, que es muy importante en Puerto Rico y entiendo que en los Estados Unidos y también en otros países donde se ha estado privatizando el sistema. Estamos bien claros del por qué. Quisiera, si tengo la oportunidad, tocar un poco el tema de el mejor sistema de educación en el mundo, el país de Finlandia. Y me parece importante que si tenemos espacio lo integremos. Antes de entrar en ese detalle, es urgente. Se ha estado hablando muchísimo en estos últimos días, particularmente en el área oeste del país. Para los que nos ven y nos escuchan de otros países, el área oeste del país es una de las más preciosas, es espectacular. Ahí usted tiene municipios como Mayagüez, Añasco, Aguada, Rincón, Aguadilla, preciosos, preciosos, mucho surfing y toda esa cosa chévere. Hemos estado inclusive estas últimas semanas hablando de un sinnúmero de proyectos. Saben que ya empezamos las grabaciones de Cocinando con Cannabis o el canal de cocina canábica que invitamos a todos y a todas que vayan, busquen, googleen en YouTube el canal de cocina canábica auspiciado por Marihuana Medicinal PR, o sea, el proyecto educativo de trabajadores sociales, profesionales de la salud, que hemos asumido una postura educativa, como hemos hecho muchísimos por muchísimos años. O sea, yo llevo décadas hablando del concepto educativo. Ahora bien, el, el tema que quería discutir brevemente en este paréntesis es que se ha estado hablando de una violencia ejecutada en el área oeste, particularmente en el pueblo de Mayagüez, desde donde se transmite particularmente este programa llamado Radio Bemba. Y el habla o la discusión o el bochinche es que está atado con esto del narcotráfico. En parte, la razón o una de las principales razones por las cuales nosotros o este servidor como trabajador social ha estado trabajando por muchísimos años sobre la deslegalización o descriminalización, debo decir, eso es lo correcto, descriminalización de las personas que usan el cannabis. Porque siempre hemos entendido que el cannabis, hablando de la marihuana, está atado con la salud. Y siempre hemos partido de la premisa de que las personas que usan ya sea el cannabis o cualquier otra droga, detrás de eso hay un porqué. Y el porqué, desde el punto de vista de trabajo social, es cuestión de buscar, investigar dónde y por qué empezamos. Yo sé que hay gente que recreacionalmente, como también se ha hablado de alcohol, ¿no? El alcohol es legal y fue ilegal por muchísimos años y fue perseguido y los bichotes del momento eran dueños del speakeasy, ¿no? De cómo se hacía esto del alcohol y cómo se vendía y cómo se transportaba de un estado a otro en Estados Unidos y en otros lugares, montones de lugares alrededor del mundo. Por cierto, hace poco estuve en Marruecos y allí no hay alcohol, no se puede, es ilegal por la cuestión de la religión. Pero en el caso en Estados Unidos, por muchísimos años, si ustedes recordarán el nombre de Al Capone, entre otros, pues controlaban lo que es el alcohol, lo que es
el moonshine, lo que es el alcohol, el speakeasy, los lugares donde se bebía el alcohol, que eran ilegales, pero que existían y los políticos sabían y todo el mundo sabía dónde estaban. Y es como la prostitución, que se habla, espérate, no, que la prostitución ilegal siempre ha existido y todo el mundo sabe dónde y todo el mundo sabe cuándo y todo el mundo sabe el costo y toda la dinámica, ¿no? Y pretendemos ser, me parece, hipócritas en el confrontar esta situación. Lo que es un éxito y está requete comprobado en estados y en países donde la marihuana y otras drogas, pero enfocados en la marihuana, el cannabis es legal, o sea que se puede comprar, ya sea en farmacias, en dispensarios, en la tienda o en cafés, en lugares en Europa donde usted puede ir a comprar, allá en Praga, y entonces usted puede ir a comprar en un café, ¿no? Y pedir. Lo que es evidente y tiene que ver con lo que estamos hablando de la violencia, particularmente que se ha estado hablando en estos días en Mayagüez, es que el tener el acceso al cannabis sin tener que darle el poder al bichote, hablando específicamente de aquellos que controlan el narcotráfico, que todo el mundo, todo político sabe que existe. Y es hipócrita. Hace poco vi un programa donde un periodista estaba hablando el cannabis por la libre. Yo digo, pero es cuando no ha estado por la libre. En todos los estados y en todos los territorios y en todos los lugares en el mundo donde particularmente el cannabis, pero podemos hablar de montones de drogas, es despenalizado. La criminalidad que controla los puntos de droga, que controla la venta, que controla la importación, con los políticos y con la gente con dinero, con poder, pierden ese poder, porque el poder está en las manos de quienes no deben estarlo, sino en las manos del Estado o en las manos del ciudadano, que es quien le presta el poder al político o al Estado para usar. En una democracia es así, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que estas luchas, se habla en los residenciales públicos, pero esto es en el país completo. Estas luchas que ustedes ven, la mayoría de los asesinatos en nuestro país, están ligados, conectados con esto que se llama el narcotráfico. Y el narcotráfico es nada más y nada menos que la ilegalidad y la persecución y la importación y toda esa andamiaje, esa infraestructura, toda esa, desde países tan lejos como Afganistán y, exacto, sí, usted está pensando en Afganistán, ¿por qué? Pues porque esos países producen la heroína o por medio de una planta, el poppy, ¿no? Y en el caso de Colombia y en el caso de México y en otros países. Y ese poder está en manos de aquellos que controlan el narcotráfico y los políticos inescrupulosos y también las organizaciones o mafias que controlan cómo traerlo y cómo llevarlo. Ahora, llevándolo a Mayagüez, se habla de que en Mayagüez la situación tiene que ver con unos narcotraficantes en la zona que quieren controlar y que están en deuda. Yo no sé cuán real es eso, pero eso es lo que se ha leído y lo que se ha compartido en las redes sociales, ¿no? Mencionamos que en otros estados y en otros lugares desaparece por total la criminalidad relacionada con el narcotráfico en los países donde se ha despenalizado, donde se ha deslegalizado, donde usted puede ir a comprarlo en un lugar como un dispensario, un producto que crea una infraestructura económica, que crea empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted lo compra legalmente y usted paga el arbitrio, usted paga Hacienda legalmente. Y en los estados donde, por ejemplo, Colorado, donde han estado trabajando esto desde hace ya varios años,
4 o 5 años. California también, donde es recreacional y también es legal medicinalmente comprarlo y consumirlo, ¿no? Claro, con unas estructuras como ya la tenemos en Puerto Rico, ¿no? Con una ley, ¿no? Que rige cómo se intercambia, cómo se trabaja eso. Pues en esos estados, primero han estado recogiendo un montón de dinero de acuerdo a las compras por medio de los arbitrios. Segundo, la criminalidad. Aquellos que controlaban los puntos de droga ya no pueden controlarlos porque la competencia es el Estado, o la competencia es el mercado libre. Y por ende ha tenido un éxito económico donde antes, inclusive en lugares como Colorado, ha recopilado tanto dinero que tienen que regresárselo a los ciudadanos por medio de Hacienda, de taxes, ¿no? El cheque que muchos de nosotros no hemos recibido, ¿no? En este año después de que pagamos el año pasado Hacienda. Pues precisamente usted lo recibe y en más cantidad porque ahora hay mucho más dinero para lo que son las escuelas. Vamos a hablar de las escuelas ya mismo. Para lo que son las escuelas, para lo que son las carreteras. Oye, para lo que son los servicios medicina o médicos. En todos estos renglones, estos 3 primeros que solamente voy a mencionar. Oye, puedo mencionar un montón de otros. En todos estos renglones hay más dinero para invertir en el país, en la infraestructura en nuestro país, para la recuperación que no están enviando, y no voy a entrar en eso porque ese no es el tema de hoy. La supuesta ayuda que nos van a enviar, que están sobornando y toda esa cosa para que no llegue. Y desde nuestra perspectiva, gentrification, y eso es un tema que ya hemos discutido en otras ocasiones. Muy bien, ese es el paréntesis. Fue un poquito largo, pero ese fue el paréntesis de hoy. Que la criminalidad está conectada con el narcotráfico y esto que nosotros hemos estado discutiendo por muchísimos años, de legalizar o despenalizar lo que es el uso de, pues ayuda. Puedo atar que nosotros como país hemos estado recibiendo una represión por parte del Estado, de parte del gobierno. Y ahí es que vamos a hablar del sistema de educación, entre otros, ¿no? Porque se ha estado hablando tanto y desmantelando escuelas por todas partes, precisamente en un momento donde, después del huracán, se empiezan a desmantelar las escuelas o el sistema educativo. Y nosotros hemos insistido en que esto es parte de redirigir los fondos que nosotros tenemos, ya sea por parte de los puertorriqueños, ya sea por lo que nosotros pagamos en Hacienda, que nos sacan de nuestros salarios, que es lo que se invierte en la infraestructura del país. Tengo que decir eso y específicamente de esa forma porque siempre se ha hablado de que nosotros somos un país que recibe muchísimo dinero y que todo depende de que allá y que los federales y el dinero que... Mire, cada vez que el 15 acaba de pasar, el 17, que fue el último día para erradicar planillas, ese es principalmente el dinero que se usa en Puerto Rico. Sí se reciben fondos federales, pero desde mi perspectiva no son gratis, porque ellos aquí, como en montones de diferentes países del mundo, debo decir, hay sobre 800 bases militares. Esta discusión no la voy a tener ahora, pero esas bases militares en países extranjeros, que principalmente son el país que más bases militares alrededor del mundo tiene, es Estados Unidos. Ellos tienen que pagar en esos países por tener. Y el presupuesto es trillonario. O sea que desde mi perspectiva, el dinero que llega aquí es parte de la deuda que nos deben, que se debe al Estado, al país, a Puerto Rico. Sí, escuchen eso y asimílenlo, porque estaba hablando justamente esta semana con alguien y era como que, espérate, si es verdad, usted tiene razón. En este país tenemos un sinnúmero de bases militares que están siendo usadas, territorio nacional de los puertorriqueños, y esa
ese territorio o ese terreno o esas infraestructuras desde Ceiba y en el caso de Aguadilla y montones de otros lugares donde todavía, Cuamo, Santa Isabel, o sea, hay un montón de bases militares allá, en Bayamón, en Guaynabo, pues tienen que pagar por estar allí. Pero en Puerto Rico no, porque se entiende que es parte del territorio, somos un territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero si tuvieran que pagar el dinero que se trae aquí o que se envía aquí por parte del Senado de Estados Unidos de Norteamérica, que no es comparado con lo que nosotros como ciudadanos invertimos en nuestro país, cuando pagamos nuestras planillas, cuando nosotros pagamos el dinero, cuando se paga el IBU, cuando se va a echar gasolina la mayoría del costo de la gasolina es un tax o un costo, un arbitrio que está encima, y que es lo mismo con los cigarrillos y lo mismo con montones de... Cada vez que nosotros consumimos ese 11, 14, dicen que hasta más por ciento, porque pagamos en la entrada y después pagamos otra vez en la tienda, se doble tributa, ¿no? Por ese dinero es el que se usa para los contratitos de los amigos. Oh, Dios mío, para los contratitos de los amigos, no solamente eso, pero también para la infraestructura. Y ahora, con la Junta de Robo Fiscal, para quitarnos a nosotros los servicios. Esto es lo que se está tratando de hacer con esto de la venta de las escuelas, con esto de el departamento, el vender nuestro patrimonio, ya sea carreteras, ya sea hospitales, ya sea la Autoridad de Energía Eléctrica, de todo. Están tratando de vender todo esto. ¿Para qué? Para saciar la insaciable, debo decir, la insaciable, voraz hambre que tienen los buitres del mundo, los grandes bancos, los que prestan y los que compran estos bonos a precio de pescado bombado y después eventualmente, oye, para los que no saben, en el mundo completo, hemos visto esto en Grecia, en Argentina, lo hemos visto en España, lo hemos visto en estados de Estados Unidos, lo hemos visto en montones de países donde el Fondo Monetario Mundial y todas estos bancos que no son bancos públicos, sino que son empresas privadas que prestan y después pasan por la piedra. Aquí en Puerto Rico pasar por la piedra significa que te cogieron y eventualmente desmantelan a los países. Lo que hemos visto en montones de países, o sea, la lista es tan larga, todo se puede, no hay país en el mundo, inclusive la deuda a Estados Unidos es trillonaria también. Y esa burbuja, cuando explote todo el mundo, ¿no? El planeta completo, o en el caso de nuestro planeta, como ya hemos tenido en el 2008, en el 2009, estas caídas en Wall Street, todo el mundo lo va a sentir en el caso de la burbuja esta de Estados Unidos y los bancos. Y el dólar, que no tiene ningún valor. Pero ya esos son otros 20 pesos. Bien, hoy queríamos hablar de educación. Quería hablar de educación con la preocupación de que se han estado cerrando escuelas por doquier. Eso ya todo el mundo lo sabe. Tengo información, pero no detallada, y no voy a ser irresponsable, de profesores o maestros, debo decir, que se han suicidado, de acuerdo a, y que la ansiedad en los salones de clase es insoportable. Igualmente conozco de escuelas, por ejemplo, las hay de Aguadilla, que no tienen ni luz ni agua y ya llevan meses. Olvídense de esto que se fue la luz la semana pasada. Esa gente llevan meses sin luz, sin agua. Irresponsable la administración de esa escuela, y el Estado, si no lo sabe, lo van a escuchar, aunque yo lo he dicho aquí en varias ocasiones. Deben tomar cartas en el asunto, porque nuestros niños están siendo seriamente afectados por esta barbaridad, por este abuso por parte del Estado. Y si tú estás en una escuela y tú no tienes agua, oye padre que me escucha, y si tú tienes tu hijo en una escuela y ahí no tienen agua ni electricidad, usted tiene que reclamar su derecho para su hijo, por su hijo, precisamente por esa barbaridad, porque realmente lo que está ocurriendo allí es un abuso. Oye, yo te pregunto,
Si usted en su casa no tiene agua y no tiene electricidad, el departamento de familia, el departamento de la familia o el Estado, entre otras, la misma policía, va a su casa y le quita a sus hijos. Así es que funciona. Va a un trabajador social y eso es precisamente por qué. Porque se entiende que usted tiene que tener lo mínimo, lo mínimo, o sea, seguridad, usted tiene que tener techo, usted tiene que tener agua, usted tiene que tener electricidad en su hogar para con su familia, para lo básico, para lo más básico, que es higiene, que es alimento, que es seguridad. Entonces, ¿cómo es posible que en una escuela del Estado o en varias escuelas del Estado no haya agua, no haya electricidad? ¡Wow! ¿Qué está pasando? Y que se sepa, y que el Estado sepa, está siendo negligente con los estudiantes, con los padres y con esos maestros que se le pretende que enseñen por osmosis. Yo no soy de los que piensa que solamente se puede enseñar y soy sumamente creativo como profesor, pero necesitas agua para ir al baño, necesitas agua para cocinar ese almuerzo, necesitas luz para poder cocinar y para poder tener seguridad. Entonces es irresponsable y hago el llamado desde aquí al Estado para que investiguen de inmediato y que inviertan el dinero o el tiempo. La Autoridad de Energía Eléctrica por allá por Aguadilla tiene que visitar esta escuela, tiene que reparar de inmediato, si no estos estudiantes están siendo maltratados por el Estado. Lo decimos desde aquí, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, seguimos insistiendo en el llamado. Esto de cierre de escuelas, cuando desmantelan una escuela a mitad de semestre, eso es una barbaridad. Hemos estado hablando de que cierran una escuela, por ejemplo, estas últimas semanas han cerrado escuelas y esos maestros los dirigen, los envían a otras escuelas. A veces sacando un maestro que ya está allí, que ya lleva un año allí, haciendo una relación, teniendo una relación con estos estudiantes. Una relación que coge tiempo, que coge semanas, meses en desarrollar y que es de apego y que es un intercambio y que el estudiante se invierte más tiempo, está más tiempo en esa escuela con ese maestro o esos maestros que en su propia casa. Porque pónganse a pensar, un estudiante está desde 8 a 3 de la tarde, o sea, pónganle que después esté 8 horas en su casa, pero está invirtiendo un montón de horas y un montón de tiempo en estas escuelas que no tienen o que están haciendo esto de desmantelar, o que están sacando los maestros a mitad de semestre, totalmente irresponsable con los estudiantes, que es el crimen. Yo creo que eso es un crimen y en algún momento, o sea, si estamos viendo la violencia en las calles y que entendemos que tienen consecuencias por la negligencia que nosotros hemos tenido en los últimos años de no hacer, de no cumplir, de no invertir en lo que es lo más básico, que es la salud, la educación gratuita y lo que viene siendo las oportunidades para todos, porque nosotros partimos de la premisa que la desigualdad o las desigualdades económicas, sociales, son una de las principales causas por la violencia en el país y en el mundo. Y por eso podemos decir, miren, que en los países más violentos del mundo, son las desigualdades las que crean esas infraestructuras. Y por eso tocamos el tema, que voy a mencionar brevemente algunos detalles, en lo poco que me queda de tiempo, del sistema escolar o educativo en Finlandia. ¿Qué importancia tiene un sistema educativo en otra parte del mundo? Primero, que es un país que tiene más o menos 5 millones de habitantes, eso lo buscamos. Es un país que se parece a algo, porque tiene algo de isleño, aunque no es caribeño, pero es en otra parte del mundo, allá para Europa del Norte y un poquito más frío y toda la cosa. Pero tiene uno de los principales sistemas educativos del mundo, ya sea Finlandia. Ese no es el único país, porque déjeme explicarle algo. El sistema educativo de Estados Unidos no está ni en los primeros 10, ni en los primeros 10 sistemas o mejores sistemas del mundo.
educativos. O sea que el resultado de lo que ocurre en el sistema educativo con Betsy DeVos, que ya hemos tocado aquí en varias ocasiones, que es la directora educativa ya con el señor presidente en Estados Unidos de Norteamérica, y estamos hablando de 30 a 40 años, no estamos hablando de esta señora, pero menciono su nombre para que lo escuchen y se acuerden de quién es Betsy DeVos, que es actualmente la secretaria de Educación de Estados Unidos, quien quiere privatizar todo el sistema y que ya se reunió en noviembre con la Kelleher, la de aquí, la Kelleher, aquella. Pero el sistema educativo de Estados Unidos no está ni en los primeros 20. Dije los primeros 10, no, los primeros 20. Ni en los primeros 30 mejores sistemas educativos del mundo. Posiblemente es el que más invierte en educación, pero no es el más efectivo. El de Cuba, que siempre tanto se critica desde aquí, es mucho más productivo, es mucho más acertado, tiene mucho mejor consecuencia, producto, efecto en el país que el sistema de Estados Unidos de Norteamérica. Y hemos estado escuchando unas entrevistas, por ejemplo, como Noam Chomsky, que aquí se ha citado en tantas ocasiones, donde dice que el principal problema, uno de los principales problemas que tiene Estados Unidos es su sistema de educación y cómo que han tenido que importar estos genios de diferentes partes del mundo, ya sea de la China, ya sea de la India y otras partes donde los sistemas de educación son mejores. Oye, hay que escucharlo. Pues este sistema de educación en Finlandia, por ejemplo, su sistema educativo es público en su mayoría. Es público en su mayoría. La educación es gratuita. Escúchenme, hasta los sistemas privados en Finlandia son gratis. ¿Por qué? Porque es un sistema que es auspiciado por el Estado, o sea, Finlandia. Los profesores tienen una alta cualificación y remuneración. Se habla de sobre $4,000 para un maestro, un salario en el mes, sobre $4,000. Y que en su gran mayoría todos tienen maestrías del mismo estado, porque el sistema es público y es gratuito hasta la universidad. ¿Cómo? Así mismo es. O sea que la mayoría se tratan como si fueran abogados y como si fueran médicos, porque son tan importantes, y eso lo hemos visto en los mejores sistemas de educación. Singapur también, que es otro de los mejores sistemas de educación en el mundo. Se valora la creatividad, la participación, la curiosidad del alumno. Uno de los elementos es que al niño se le deja el espacio para que pueda desarrollar su parte artística. Aquí hemos estado desmantelando las clases de arte y de música, y me parece que detrás de esto tiene un propósito, pero ya esos son mis teorías de conspiración. Se fomenta la experimentación, la curiosidad del niño, el arte, la música y otras disciplinas. Al niño se le da espacio. O sea, hasta los 7 años en este sistema de educación el niño no empieza como tal la escuela. Ha empezado un pre-Kindle, pero es un pre-Kindle de juego y de conocer y de vamos a la cuestión social, pero no la cuestión de vamos a enseñarte matemática y vamos a enseñarte ciencia, que es el enfoque de muchos países, y particularmente Estados Unidos. No hay exámenes. No hay exámenes. Hay un examen casi cuando se van a graduar de la high, cuando se van a graduar de la escuela superior. Un solo examen en toda su trayectoria. Y durante toda su trayectoria, el gran porcentaje, yo leí un número que decía un 80% de estos estudiantes reciben ayuda individualizada. Miren, se nos está acabando el tiempo. Voy a tocar este tema en otra ocasión. Las escuelas organizan el currículo. O sea, la escuela, no el sistema, no el Estado. Las escuelas y los maestros y los directores y toda la infraestructura, los trabajadores sociales trabajan con el currículo en cada escuela. O sea, que pudieran tener currículos totalmente diferentes o éxitos y compartidos entre otras escuelas. O sea, ¿cómo te funciona a ti? A mí me funciona bien, pum. Las familias se implican. La sociedad está consciente de la importancia de la educación y la participación activa en extraescolares, complementarias, tienen un contacto muy directo con los profesores y con la posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral. Se nos está acabando el programa. Quiero dar las gracias a el señor
el señor que ayudó justamente recientemente esta semana en Aguadilla a mi señora allá por darle la oportunidad, ¿no? Ya mismo la semana que viene voy a traer el nombre. Y adicional a eso, decirle que todos los fines de semana pueden ir al mercado agrícola de Ponce y al mercado agrícola de Rincón. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bemba, bendición y cuídense mucho.